Marcos capítulo 10 y vamos a estar leyendo del versículo 17 hasta el versículo 31. Marcos 10, 17 al 31. Quiero pedirles un favor por un momento. Una vez más estemos en pie. ¿Les parece? Y damos lectura a este pasaje. Y quiero también rogarle que preste toda atención a la lectura para poder estar claros con todos los detalles del pasaje. Yo estoy leyendo versión de las Américas, es muy similar a Reina Valera. Entonces ahí no vamos a tener inconveniente porque estamos muy compaginadas con estas dos versiones. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para quien tiene riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra. Hoy rogamos, Señor, por favor, en tu nombre, que hagas tu libro vivo para nosotros. Que este libro precioso sea vivo y eficaz. Señor, haznos ver nuestro pecado y que podamos encontrar también a Cristo, en el cual hay gracia y redención. Señor, que tu palabra hoy sea viva y eficaz. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, puedes tomar tu lugar. He titulado al sermón de esta mañana: ¿quién podrá salvarse?, con una pregunta que es la que los discípulos están trabajando después de que el Señor Jesús les ha hablado sobre el problema de las riquezas. ¿Quién podrá salvarse? Y es la pregunta que está planteada desde el mismo título del sermón, para que nosotros a lo largo de este sermón podamos responderla. Amén. Quienes tienen más dinero tienden a sentirse más privilegiados. Cuando hay una cantidad superior de efectivo en tu cuenta, automáticamente crees que más puertas se abren. Esa es una relación que hacemos nosotros. A más dinero, más puertas abiertas. Y de alguna manera todos buscamos esto. Todos buscamos ganar más dinero y hablamos de tener una mayor estabilidad, o como decimos nosotros en Colombia, una mejor calidad de vida.
un mejor flujo de caja, que en últimas es más solvencia para más gastos, pero que eso nos hace sentir un poco mejor. Hoy el mundo económico lo llama poder adquisitivo. Si tienes dinero en tu cuenta, tienes poder adquisitivo, y si tienes poder adquisitivo, parece ser que haces lo que quieres. Es el mensaje que el mundo constantemente está replicando. Alguien está produciendo algo que tú necesitas o que crees que necesitas, y qué bueno que lo puedas gastar, es la publicidad. Quizás son cosas buenas, intencionalmente buenas, una mejor educación, salud, viajes, ocio, lujos, etc. En la historia de hoy, que es real y verídica, del joven rico, la Biblia nos muestra que tenemos a un hombre que tiene todo el poder adquisitivo deseado. Hay una puerta, o hay muchas puertas que se han abierto para él, pero la razón por la que él se acerca a Jesús es porque hay una puerta que todavía no está abierta. Y se plantea en su pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En el caso que tenemos hoy frente a nosotros y que estudiaremos en esta mañana, hay algo que él no puede comprar. Y su riqueza, que siempre ha demostrado ser un beneficio para él, en este momento, Jesús cambió esto y le hizo entender que su riqueza no es un beneficio, sino que todo lo contrario, es una barrera, y una barrera muy alta. Pues el Señor lo desafía y le dice: vende absolutamente todo lo que tienes. ¿Quién podrá salvarse? Y lo que el Señor nos está diciendo es que es imposible para los hombres salvarse a sí mismos. Y ese es el primer planteamiento que vamos a trabajar. Es imposible para los hombres salvarse a sí mismos. Podríamos responder de otra manera: ningún hombre puede salvarse por sus propios méritos. ¿Saben? Hay algo interesante con este joven rico. Al parecer, la mayoría de pasajes paralelos y de los comentaristas que hablan acerca de este joven rico nos dicen que era un hombre joven, adinerado y probablemente con alguna posibilidad de gobierno o de autoridad sobre otras personas. Lo que uno podría pensar es, además, moralmente correcto. Porque ¿qué hacía con los mandamientos? Todos los había guardado. Y lo que podemos ver es que este hombre es el perfil para mostrar en las redes sociales. Es el perfil perfecto para presentarse en una entrevista de trabajo, es el perfil perfecto para ser aceptado en una sociedad como la nuestra. Y voy a decirte por qué. Es joven, lo que quiere decir que cuenta con el elixir de la eterna juventud. Lo que hoy la sociedad busca, ¿qué necesitamos? Jóvenes, emprendedores. Este era un judío emprendedor. Y para quienes han estudiado algo acerca de la cultura judía, saben que un judío podría llegar a ser muy fuerte en sus posesiones desde los 12 años. Segundo, probablemente él es un líder que gobierna. Puede ser un líder religioso, puede ser un líder político. Y saben, para la primera época del primer siglo, quizás como hoy, parece ser que ser un gobernante y tener poder te da muchas posibilidades que otros no podemos tener. Tercero, tiene los recursos. Tiene los recursos, tiene el poder adquisitivo, tiene dinero. ¿A cuánto les gusta ver su aplicación de Nequi o de App Bancolombia? Aunque esto puede ser política, ¿cómo se llama? Publicidad, política pagada. Pero cuando esas cuentas tienen unos numeritos y tienen varios ceros, ¿cómo estamos? Cuando llega nuestra quincena. Pero cuando solo dice cero, bueno, este tenía todo el poder adquisitivo que quería y los tenía para cumplir sus deseos. Pero además era moralmente intachable, alguien para exhibir, alguien que guardaba moralmente todos los mandamientos, por lo menos los que el Señor le plantea.
Además, desde el pensamiento de este joven está la filosofía correcta, porque él hace la pregunta correcta. Y la pregunta correcta es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero además, súmale otra cosa, que intentó buscar en la persona correcta. Pues se acercó a Jesús y le llamó, ¿cómo además? Maestro bueno. Pero además tiene otra cosa, podríamos decir la cordura correcta. Porque cuando el Señor le dijo lo que debía hacer, no dice que se enojó, no dice que maldijo, sencillamente dice que se entristeció, se angustió. Este personaje nos muestra el promedio ideal de lo que nosotros quisiéramos ser. Personas bien plantadas, con buen dinero, con buenas preguntas, acudiendo a los lugares correctos. Pero con las motivaciones incorrectas. Este joven representa realmente a la humanidad. Este joven representa el corazón del hombre. Porque hay personas que no tienen poder adquisitivo, pero también están buscando lograr heredar vida eterna por méritos propios. Y lo que el Señor Jesús hace es cambiar delante de las personas que están, y para este hombre, todas, absolutamente todas sus expectativas. Él es el modelo perfecto de un religioso. La Biblia dice que vino delante de Jesús de buena gana. Es más, la Biblia dice que vino apresurado. Tiene otra actitud además. ¿Qué fue lo que hizo? Se arrodilló delante de Jesús. Y todo esto a primera vista podría mostrarnos que es una persona que parece ser que tiene claro a quién tiene al frente. Pero vamos a pedirle al Señor, a través de la Biblia, que nos descifre el corazón de este joven, que probablemente nos represente a nosotros. En la cultura judía del primer siglo, cuando el padre de familia entraba en la habitación o en la sala y estaban sus hijos, ¿sabes qué tenían que hacer estos? Ponerse de pie. Y lo hacían como un símbolo de respeto al padre de familia. ¿Sabes cuál era la única excepción a esta norma? Es cuando alguno de los hijos de la casa era un rabí. Entonces ya los hijos o los hermanos no se inclinaban solamente hacia su papá, sino que también se inclinaban ante un rabino, ante un hombre sabio. Y este hombre tiene claro todos estos códigos culturales. De Jesús se dice que es un buen maestro porque no enseña como los fariseos. ¿Recuerdan? Lo vimos a los primeros capítulos de Marcos. Porque Jesús enseña como aquel que tiene autoridad. Y el joven se acerca con los estándares apropiados que demanda su propia cultura, que demandan los suyos. Además, tiene en su mente la carga de algo que los antiguos trataron de definir o que trataron de cumplir, y es que heredar la vida eterna estaba relacionado con obedecer o cumplir la ley. Es decir, hay algo que yo tengo que hacer para ser justo delante de Dios. Esas son las premisas de este joven rico. Y como les digo, es alguien para mostrar, es alguien que puede exhibir sus credenciales. Jesús lo que nos quiere aclarar en este capítulo es que este hombre tenía en verdad una comprensión superficial de lo que es la bondad, de lo que nosotros categorizamos como bueno o como malo. Él tenía otros estándares para definir esto. Sabes, de hecho, pensando en cómo nosotros hablamos hoy o cómo definimos las cosas, nosotros hablamos de tener un buen carro, de tener buena ropa o buena comida. Hasta hablamos de que tenemos un buen trabajo o un buen matrimonio, y es la forma como nosotros categorizamos la bondad. Lo cierto es que
cuando nos acercamos a la Escritura, ella es la que va a definir lo que es bueno y lo que no lo es. El punto en este texto que algunos contradictores han querido usar para decir, mira que Jesús en este texto está demostrando que Él no es Dios, no tiene absolutamente nada que ver. Hermanos, lo que Jesús está haciendo es querer cambiar las expectativas de este joven, porque en últimas, cuando este joven se acerca a Jesús, no quiere reconocer que Jesús es bueno, sino que quien es bueno es Él. Y lo que él está buscando al acercarse a Jesús es aprobación de su bondad. Pero el Señor inmediatamente le está respondiendo y le está diciendo, ¿por qué quieres definir la bondad cuando realmente no hay ni siquiera uno bueno? Es la forma implícita de responder, porque la forma explícita es solo hay uno bueno. ¿Quién es? Dios, es el Señor. Y estoy convencido que esto empezó a romper la estructura mental de este joven. El Señor está queriendo derribar esas murallas. Y es interesante porque lo siguiente que el Señor Jesús hace es llevarlo a la ley. Y ustedes saben que la ley es definida o la entendemos en dos aspectos. Siempre hablamos de las dos tablas de la ley. La primera tabla tiene que ver con Dios y el hombre, y la segunda tabla tiene que ver con el hombre y el hombre. ¿Bien? La primera tabla en la relación de el hombre con Dios, Dios con el hombre, y la segunda tabla en la relación del hombre con el hombre. Y si ustedes ven, lo que el Señor Jesús usa es la segunda tabla de la ley, pero luego va a usar contundentemente la primera tabla de la ley con un solo desafío. En la segunda tabla de la ley le está diciendo lo que él categóricamente o en sus estándares está haciendo bien: no robar, no matar. Pero este joven olvida que Dios no ha dado la ley para que el hombre parezca más bueno, sino que Dios ha dado la ley para mostrar su carácter santo y para mostrar que el hombre es realmente un pecador. Me pregunto por qué en esta escena Jesús no quiso ir inmediatamente descifrando la segunda tabla de la ley. ¿Te imaginas el detenimiento un poco de las preguntas? ¿Realmente no has matado a nadie? Porque si tan solo aborreces a alguien, ¿qué eres? Eres un homicida. Y recuerda que Jesús ya había enseñado ese sermón en algo que nosotros conocemos en Mateo capítulo 5, 6, 7 como el sermón del monte. Lo que me hace entender que este joven no estuvo en ese sermón. ¿Sí? Aplicación, hermano, no te pierdas los sermones, porque después concluyes mal. Él no estuvo en ese sermón. Él se perdió esa explicación del maestro y siguió creyendo que la ley es para medirlo a él con relación a otros y creerse más bueno. Hermano, el conocimiento de la ley, dice la Escritura, en su panorama más amplio, es para que conozcamos que nosotros somos pecadores y que la ley no fue dada para medirnos con el otro. La ley fue dada para que nos pongamos delante del estándar más alto del universo, y es el mismo carácter de Dios. Y cuando tú y yo estamos expuestos delante de esta ley y delante de este carácter, tenemos que llegar a la conclusión que leímos esta mañana al iniciar nuestro servicio en Romanos capítulo 3. Dios ha dado la ley y ha manifestado su ira para que todo hombre quede bajo pecado, bajo el señorío de Cristo, por lo cual no tienes excusa. Y la declaración del Señor, del Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo, que tomó referencia de los Salmos, donde el Señor ya lo había dicho, es: no hay bueno ni siquiera uno solo. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Este hombre,
Hermanos, esto debería hablarnos a nosotros, aunque es muy religioso. No tiene claro acerca de su relación con Dios. Aunque este hombre cumple estándares religiosos, él no sabe quién es Dios. Es más, algunos de nosotros podríamos estar en ese nivel religioso y moralista. Pero hay otras personas, para que no se sorprendan mucho, que pueden estar en este auditorio o escuchando esto en una transmisión, que no solo no entienden quién es Dios, sino que no les interesa saber quién es Dios. El apóstol Pablo lo enseñó en Romanos capítulo 8 y dice que las personas que tienen una mente natural o carnal no pueden buscar a Dios, ni quieren, ni pueden. No les interesa. Y si por lo menos hubiese un atisbo de interés en sus corazones, tampoco pueden hacerlo, porque desde la carne no es posible comprender lo espiritual. Es la misma razón por la que el Señor Jesús, hablando con otro hombre, probablemente rico y poderoso, en el Evangelio de Juan, llamado Nicodemo, es que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tus estructuras sean cambiadas. Es necesario que veamos la ley de Dios como lo que realmente es. ¿Sabes qué dice Santiago cuando escribe su carta? Que la palabra es como un espejo en el cual el hombre natural debe verse, para que realmente a través de la palabra vea sus acciones, sus motivaciones. Es la Biblia la que va a definir al hombre, no el hombre a definir al hombre. Cada vez que el hombre define al hombre, lo define mal. La mejor manera de poder definir al hombre es yendo a la ley de Dios, es conociendo el carácter de Dios, pues es Dios quien nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, para entender que no hay justicia propia en nosotros? Es ir a la Escritura. Es ver el espejo de la palabra de Dios. Recientemente, nuestro hermano Camilo Castro dio una ilustración en uno de los grupos CESI en sus ejercicios de homilética y de predicación, que me pareció muy buena y quiero compartirla con ustedes. Él nos dio una información científica muy interesante, que yo creo que todos la podemos saber casi que por sentido natural, pero no le prestamos atención. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes que cuando te miras en un espejo, estás solamente, si miras con atención, captando el 70 u 80% de la realidad? ¿Sabías eso? Te estás perdiendo un 20%. Y yo sé que tú te crees guapo y que las mujeres son hermosas. Y cuando ellas se ven ante el espejo, dicen la frase aquella de las películas infantiles: espejito, espejito. Pero resulta que el espejito, espejito te está quitando parte de la realidad. Hay una definición clara de esto, científica, pero muy sencilla, y es que es un objeto simétricamente plano que no puede definir todas tus facciones. Es por eso que cuando te miras dices, pero algo falta. Y es por eso que cuando ves las fotos dices, oh, qué mal estoy. O es por la razón que alguien que nunca te ha visto face to face dice, pero en pantalla te ves más delgado. Sí, porque la pantalla te está quitando parte de la realidad. Y es la razón por qué el mundo de Instagram y de las redes sociales mienten tanto. Es un mundo que le falta un concepto claro de la realidad. Ahora, ¿por qué uso esta ilustración? Porque el único espejo claro que podrá descifrarnos tal y como somos, en el 100% de lo que somos, es y se llama el libro de Dios, la palabra de Dios. Es la razón por la que tú y yo debemos ir a la Escritura, como dice Isaías 66, con humildad, para que sea la Escritura, a través del Espíritu de Dios, la que revele quiénes realmente somos nosotros. ¿Sabes? Tú podrías ser una persona
con virtud cívica, cívicamente correcta, sin no botar papelitos a la calle y esperar el semáforo en rojo. Y podrías saludar a todos tus vecinos, buenos días, buenas tardes. Y la gente podría verte y calificarte como una buena persona. Pero lo desafiante es que cuando llegas a la Escritura y la Escritura te empieza a desnudar tus motivaciones, a desnudar el por qué haces las cosas. Y si tú realmente vives en conformidad a la gloria de Dios todos los días de tu vida. ¿Y sabes cuál es la respuesta, querido amigo, amiga? ¿Sabes cuál es la respuesta? Que no hay justo, ni siquiera uno. Por eso es imposible que te salves a ti mismo. ¿Sabes qué es lo que ocurre con este joven? El joven rico está buscando el camino. Miren esto, no para recibir el reino como los niños que se nos enseñó, sino que él está buscando hacer un intercambio, un mérito propio para poder heredar el reino de los cielos. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? No hay algo, no hay nada que tú puedas hacer. Escúchame bien, no hay obra, no hay riqueza, no hay finanzas, ni siquiera juntando a las mayor parte de las personas que tú consideres más excelentes en el mundo, no hay nada que puedas hacer para estar justo delante de Dios, ni para mostrar bondad delante de Dios. Esta es la noticia que pone peso sobre nuestras vidas. Y por eso cuando el Señor, los discípulos hablan con Él y dialogan con Él y dicen, Señor, pero entonces, ¿quién puede salvarse a sí mismo? Es imposible. Bueno, ellos están diciendo una verdad. Y el Señor la afirma. Para los hombres, esto es imposible. Si tú has pensado que puedes construir un camino de buena educación, de buenas acciones, de portarte bien y de ser una persona correctamente o moralmente equipada, académica, estructurada, eso no te hace salvo. Eso no te permite heredar la vida eterna. Así que, hermanos, nuestra respuesta sobre quién podrá ser salvo es: nadie, rotundamente nadie puede hacerse salvo a sí mismo. No hay mérito alguno que tú y yo podamos presentar. No hay desempeño, no hay confianza alguna en la que tú pudieses decirle al Señor, aquí estoy. Nada. ¿Sabes? El Señor Jesús hizo algo tremendo, impactante. La Biblia dice que lo miró y lo amó con compasión. Creo que esto trae esperanza para nosotros. Porque el carácter justo y santo de Dios a través de su ley nos dice, no eres bueno, no eres justo y no puedes salvarte a ti mismo. Pero el Señor Jesús mira y ama con compasión y está diciendo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Sabes, en Marcos ya está usada la palabra compasión, recordémosla por favor. El Señor vio a las multitudes y ¿qué tuvo de ellas? Compasión, porque eran como ¿qué? Ovejas descarriadas, ovejas desamparadas que no tienen pastor. ¿Sabes qué pasó con Israel? Es un rebaño que tomó la ley para formar una justicia propia e ignoró la justicia de Dios. Por eso el Señor tiene compasión. Y la compasión del Señor es tan grande que entregó a su propio Hijo. Dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en su propia justicia, no se pierda en su autoconfianza, sino que lo mire a Él con fe, con arrepentimiento y fe, y entonces tenga
vida eterna. Hermanos, este hombre estaba muy comprometido con su propia riqueza. Estaba comprometido tan fuertemente con su propia riqueza que no tenía espacio en su vida para Dios. Él no tenía un corazón para Dios. Y Dios le está diciendo, sabes, una vez más, ¿por qué te perdiste el sermón anterior? Acabé de enseñar que si quieres heredar el reino de los cielos, tienes que ser como ¿quién? Como un niño. Tienes que aceptar el reino como un niño. Tienes que tener esa actitud desprendida. No hay nada que tú puedas comprar, no te lo puedes ganar. Él se perdió ese sermón. No puedes merecerlo. Tienes que recibirlo y lo vas a recibir por gracia y solo por gracia. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces Jesús lo pone a prueba y lo desafía. Pero el golpe contundente para quebrar el orgullo humano es cuando el Señor Jesús le dice, sabes, solo una cosa te falta. ¿Cuál es? ¿Quieres saber cuál es? El Señor lo llevó al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ve, acaba con tus ídolos y vuelve y sígueme. ¿Cuáles eran los ídolos de este joven? Su ídolo eran sus bienes, sus riquezas, sus posesiones. Pero hay algo más desafiante en el corazón de este joven, hermanos. Su ídolo era su propia autoconfianza y su capacidad para decir, esto es lo que yo he logrado. Pero parece ser que todos esos sermones de Marcos deben estar retumbando en los oídos de los discípulos cuando el Señor te dice, es mejor que te cortes, ¿recuerdan? Es mejor que te amputes una mano o un pie o te saques un ojo, porque es mejor entrar a la vida eterna faltante de esas cosas, de esos bienes preciados, de lo que tú más aprecias. Es mejor entrar así, pero heredar la vida, o que completo te vayas a ¿dónde? Al infierno. Debes despojarte de lo que tienes. Ahora, hermanos, valga la aclaración aquí, el Señor no está sentando un dogma o una doctrina para la iglesia, porque entonces funcionaría también como mérito. No sé si me hago entender. O sea, la Biblia no nos está diciendo, ok, entonces para ser creyente y heredar la vida eterna, lo que tengo que hacer es vender todo lo que tengo, entonces salgo mañana mismo, vendo todo lo que tengo, se lo doy a los pobres y soy salvo. Igual sigue siendo un mérito. Lo que el Señor está haciendo es derrumbando los ídolos del corazón de este joven. Ve y renuncia a tus cosas más preciadas. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del joven? A mí me parece interesante porque la idea es que se sintió triste, pero esto, la idea que aparece ahí en el griego, que es el original con que está escrito ahí Marcos, no es como que bajó la cabeza y puso carita emoji triste y bueno, ok, me voy. ¿Sabes qué quiere decir? Él quedó abatido, él quedó horrorizado, él quedó conmocionado por estas palabras, él realmente estaba devastado. Miren esto tan interesante. ¿Con qué actitud se acercó él a Jesús? ¿Recuerdan? Corriendo, buscando, arrodillándose, que en este momento del sermón vendría a ser así como una falsa religión, porque lo único que estaba haciendo era arrodillándose para que Jesús delante de los demás le dijera, oh, eres el modelo perfecto, apláudanlo. Eso era lo que él estaba esperando. Pero el Señor Jesús lo derrumbó. . Solo una cosa te falta.
renuncia a lo que más aprecias. Pero él salió con gran tristeza delante del Señor. Él se alejó de Jesús. Mira esto, hermanos, que dice el predicador R.C. Sproul. Él se alejó de Jesús. Él se alejó de la perla de gran precio para abrazar las hojarascas del mundo. Él no logró ver que el gran tesoro del universo estaba frente a sus ojos. Todos los tesoros del cielo y de la tierra estaban en aquel de quien él se alejó. Pensó que sus propias posesiones valían más que Jesús. Valoró más su riqueza y su esfuerzo. El velo no cayó para que pudiera ver a Jesús como lo valioso que es Jesús. El nivel de observación de este joven fue como un respetable rabí que no le halló la razón. Él vio la ley para autojustificarse, pero no para ver su propio pecado. Él no pudo ver la santidad ni la compasión del Señor Jesús. Ante los ojos de la sociedad él era adinerado, privilegiado, pero ante los ojos de Jesús él estaba en bancarrota. En bancarrota, hermanos. Él estaba derrotado, estaba muy necesitado y era el más miserable de todos. ¿Alguna vez te has sentido abrumado porque las deudas te asfixian? ¿Has sabido qué es estar sin percibir ingresos, pero tus cuentas siguen llegando normal y se acumulan y se acumulan? Quiero usar esta ilustración para decir que es la forma como Dios demanda de nosotros santidad y justicia. Pero en el momento que pecamos estamos en deuda con Dios. ¿Y qué hacemos? Volvemos a pecar y volvemos a pecar y nos endeudamos y no hay forma de pagarle al Señor esta deuda. Dice Pablo, estamos atesorando y amontonando ira para el día del juicio. Esa deuda crece más y cada vez más es más grande y cada vez que pecamos es más grande. Y si tuviésemos como aquel joven todos los recursos del mundo, no podríamos pagar esa deuda. Y la gran tragedia en esta historia y en este evento es que la única persona en el universo que podía sacar de la bancarrota al joven, la única persona que podía pagar su deuda de justicia estaba enfrente y él la rechazó. Él la rechazó. Amados, de esto se trata el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? La Escritura dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nosotros somos expertos en arruinar todo, pero Él lo restaura. Él nos reconcilia. De modo que por la fe, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo y solo en Cristo, y menospreciamos nuestra propia justicia, cuando arrojamos al piso los ídolos de nuestro corazón y nos aferramos a Jesús, es que recibimos esa herencia que se llama la vida eterna. El Señor Jesús definió en Juan, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué tengo que decirte yo en esta mañana? Huye de tu propia justicia. Amigo, amiga, hermano, hermana. Huye de tu propia justicia, corre. Corre de tu propia confianza, de esa que has construido, de esos muros de autoconfianza que has construido. Huye y corre a Cristo. Corre a Cristo, pero corre a Cristo desesperadamente. Arrójate a su compasión y confía en su justicia y Él te hará libre. Quizás
este joven representa nuestras vidas. Tú podrás decir, bueno, quizás no, porque ni siquiera tengo un 10% de lo que este hombre pudiese tener en riqueza. Pero tú has construido posesiones, tú has construido autoconfianza. Hay cosas a las que te has aferrado y hay cosas a las que tú has dicho, esto me puede salvar. Aquí estoy bien ubicado, aquí estoy bien parado. Pero sabes, el Rey del universo, el Señor Jesucristo, del cual la Escritura dice que ante Él toda rodilla se doblará y confesará que Él es Señor, está llamándote hoy al arrepentimiento y está diciendo quiero recordar lo que la Escritura dice en Hechos capítulo 17. Dios manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan, a que miren la cruz, a que miremos la cruz, a que miremos a Jesús para ser salvos y para heredar la vida eterna. Y yo sé que es posible, que hay personas que no han puesto su confianza en el Señor y no les interesa. Y así el Rey mismo se pare y les hable como este joven, van a hacer caso omiso. Y sus oídos van a estar cerrados. Pero por la gracia de Dios, por la gracia del cielo, por su Espíritu Santo, Él pone su semilla y hace que germine en corazones que necesitan ser cambiados, necesitan ser operados por el Espíritu Santo para que el Señor quite, dice la Biblia, en el profeta Ezequiel, el corazón de piedra y ponga un corazón sensible a su voz. Es probable que tú estés caminando una vida de religiosidad, pero no una vida de entrega al Señor Jesús. Yo me imagino a este joven rico yendo todos los sábados a la sinagoga. Y con esto no quiero decir que tú me digas, sí, ve, ¿de qué sirve ir a culto? Bueno, esto no se trata de ir o no ir a culto, esto se trata de ser alcanzados por el Señor, amados por el Señor, conocidos por el Señor. Y entender que nuestra justicia delante del Señor, dice la Escritura, es como un trapo de inmundicia. Entonces el Señor concluye diciendo, porque lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Concluyamos pensando de qué se trata el Evangelio. Se encarnó, entregó a su Hijo amado, el único que no pecó, para tomar nuestro lugar, para Él cumplir las demandas de la justicia de Dios, del Padre, en la cruz, y para generar lo que muchas veces hemos cantado en ese himno, un glorioso intercambio. Para Él poner a su cuenta el pecado nuestro, pero para cargar a nuestra cuenta su justicia y hacernos libres. Libres de la culpa, libres del pecado y hacernos nacer de nuevo. Yo quiero invitarte que pongas tu vida delante del Señor y que como el salmista puedas decir, Señor, examíname. Pero examíname desde tu ley y desde tu justicia, no desde mi propia justicia. Porque esta es aborrecible delante del Señor. Y así tú seas creyente. Y tú dices, bueno, yo llevo varios años en la iglesia y estoy bien. El Señor te está diciendo hoy, tienes que correr a mí y confiar en mí y depositar toda tu confianza en mí.
no te justifiques delante del Señor. No sigas confiando en ti mismo. Ven a Cristo. Confía en Él. Amén. El Señor hará su obra en los corazones según Él quiera y como a Él le plazca. Amén. Y para terminar con los discípulos, ellos están asombrados. Y entonces, ¿quién podrá salvarse? La comparación que el Señor Jesús usa es impresionante, es tremenda, porque es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja en que alguien que confía en sus riquezas entre al cielo o al reino de los cielos. Hermanos, el Señor no está aquí satanizando ni desvirtuando los bienes materiales. Más bien deberíamos reconocer que si algo tenemos y si en algo hemos prosperado es porque proviene del cielo y de su bondad, no por nuestros méritos. Y es interesante porque esta frase para decir que nadie puede salvarse a sí mismo está en la mente de ellos. Yo estaba pensando en expresiones que nosotros podríamos usar para mencionar algo que es imposible. No sé si usted tenga una en mente. Y usamos esas frases coloquiales o esas expresiones coloquiales para intentar definir algo. En las que yo estuve leyendo, había una que decía como para entender más en nuestro contexto, es como cuando, aunque es probable que haya una, no lo sé, pero cuando decimos es más fácil que le salgan pelos a una rana, aunque es probable que alguien conozca una rana con pelos. Bueno, no sé, algún darwinista que encuentre las especies. Lo que está desafiando es nuestra mente para mostrarnos que el animal más grande que podían ellos tener en mente, introducirlo por el elemento más pequeño que podían conocer, así como te parece ilógico, bueno, así de ilógico es que alguien se pueda salvar a sí mismo. No es posible, así que confía en Dios. Solo Él puede salvarte. Solo Él puede darte vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Quiero invitarte a estar en pie. Y a que oremos juntos, dando gracias al Señor. Yo no sé, hermanos, si hemos estado dándole valor a cosas que están destinadas a perecer. Y hemos dejado de apreciar a Cristo como lo precioso y maravilloso que Él es. Hay un desafío además para nosotros, y es que hoy la gente quiere un cristianismo ligero, que no nos exija nada, que no renunciemos a nada. Pero el verdadero llamado del Señor nos llama a morir y a renunciar a todo para que Él sea el primero en nuestra vida. Amén. Cuando Lutero compuso su himno allá en el siglo XVI, un himno que por muchos años fue cantado, aún algunas iglesias lo cantan, pensaba en esto de la salvación. Castillo fuerte es nuestro Dios. Nuestras obras y nuestras justicias son como juegos de arena a la orilla del mar, pero la justicia de Cristo es como un castillo fuerte en el cual podemos refugiarnos y en el cual podemos confiar. Así que una vez más, huye de tu autojusticia y corre a la justicia de Cristo hoy. Y corramos como iglesia a la justicia de Cristo.